Vamos a ver en esta noche la segunda parte del tema titulado El chisme, otro de los grandes enemigos del hombre. Oremos para que el Señor nos dirija en lo que es la comprensión, asimilación, entendimiento de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, tu respaldo, tu guía, tu protección, Señor Dios Todopoderoso, tu unción, para que todo lo que hablemos sea en base a tu palabra y que los objetivos que tengamos, Señor cielo, desde lo más profundo de nuestro corazón, sea edificar, que tú seas glorificado y que el pueblo sea madurado, que el pueblo sea exhortado, para que cada día podamos acercarnos más a la imagen misma de tu Hijo Jesucristo. El chisme, otro grande enemigo de la humanidad. Segunda parte. El chismear perpetúa el mal, es decir, el rumor, la mentira, la información parcial, chueca, dañina. A. La verdad sufre, pero el error y la mentira prospera. B. Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Parece que todos tenemos mucha víbora en nosotros y por lo tanto tenemos que sujetarlas, someterlas y no dejarnos dirigir por ellas. Recuerden que en la parte 1 estuvimos hablando en la introducción y del cuidado que debemos tener en el uso de la facultad que Dios nos ha dado para hablar, el órgano que nos ha regalado, la lengua, las cuerdas vocales. Todo eso, si nosotros no tomamos las debidas medidas, si no aplicamos los controles necesarios, el enemigo puede aprovecharse y hacernos hablar cosas que no debemos hablar, aun cuando tengamos buenas intenciones. Consideremos los efectos del chisme. La Biblia nos habla de varios efectos, todos ellos negativos, es decir, perjudiciales. En primer lugar, el chisme descubre el secreto, es decir, cosas que deben mantenerse en oculto. El chismoso, mediante el chisme, la descubre. Note lo que dice Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Cuando tendemos a ser fieles, guardamos los secretos. Sobre todo porque sabemos que si salen a la luz van a hacer mucho daño, van a perjudicar a muchas personas, incluyendo al chismoso, porque tal vez él crea que no es perjudicado en lo físico, digámoslo así, pero ¿y qué tal en el mundo espiritual? Las puertas que le abre a las tinieblas, a los demonios, a las malicias, que los van a aprovechar a él para ser un promotor de cosas que van a hacerle perjudiciales a los demás. Varias cosas que suceden a las personas es mejor que se las guarde en secreto, no para encubrir el pecado, es decir, no para tapar el pecado, sino para no causar más daño que el que ya ha causado el pecado mismo. Pero cuando una persona comienza a divulgar lo que pasó, está descubriendo el secreto y causando un grave mal a quien es víctima del chisme. O sea que no es para cubrir el pecado que se debe mantener el secreto, cierto asunto, sino para impedir que se agregue más mal a lo que ya ha provocado la falta en cuestión.
En segundo lugar, el chisme divide aún a los mejores amigos. Recuerde que estamos dentro del subpunto efectos del chisme. En segundo lugar, repito, el chisme divide aún a los mejores amigos. Eso es lo que dice la Biblia. En Proverbios 16:28 leemos lo siguiente: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué? Porque cuando alguien le habla mal a un amigo de otro, probablemente va eso a provocar una rencilla, una contienda y hasta una enemistad. Y como decíamos o decimos en la primera parte de este tema, tenemos que tener mucho cuidado con repetir las cosas que escuchamos o aún que suponemos, porque en ocasiones llegamos a conclusiones producto de nuestra propia imaginación o ilusión, pero lo damos tan por sentado que asumimos que es así, tal cual, sin nosotros haber experimentado, sin nosotros tener prueba, solamente porque suponemos, imaginamos que es así. Y otras veces es porque comenzamos a repetir como papagayos lo que escuchamos de otros u otras. Que aún en el caso que sea verídico lo que nosotros escuchemos, tenemos que ser sabios y saber que no todo debe ser divulgado y que no toda persona debe escuchar todo asunto, porque hay individuos maduros que pueden recibir una información muy delicada y sin embargo ellos tener la capacidad de guardarse eso para sí. Pero hay otros que no son maduros y que no tienen control. Esto de los secretos y de las confidencialidades se utiliza mucho a nivel de Estado. A nivel de seguridad del Estado se utiliza mucho esto de la confidencialidad. Y es por eso también que nos sirve esto como un ejemplo. El chisme es como un filo de un cuchillo que corta los vínculos más fuertes de amistad. Es como un cuchillo que corta los lazos de amistad entre amigos. Alguien ha personificado al chisme de esta manera: destruyo hogares, esto es el chisme, destrozo corazones, arruino vidas, viajo en las alas del viento, no me importa la verdad, no tengo respeto por la justicia, no tengo misericordia por el indefenso. Estas son cualidades del chisme: destruye hogares, destroza corazones, arruina vidas, viaja en las alas del viento, no le importa la verdad, no tiene respeto por la justicia, no tiene misericordia por el indefenso. Al respecto de que el chisme puede viajar en las alas del viento, viene en este caso a la mente una historia que se escuchó cierta vez. La esposa de un granjero había echado a rodar por el vecindario un chisme infundado acerca del pastor de su iglesia. Todos los habitantes del pueblo se enteraron de lo que supuestamente había hecho aquel pastor. Note, supuestamente. Algún tiempo después, la mujer que corrió el chisme se enfermó gravemente y, temiendo que iba a morir, confesó que lo que había dicho sobre el pastor de la iglesia era falso. Gracias a Dios no murió y más bien recuperó la salud. Si esa mujer hubiese muerto en esas circunstancias, se hubiese perdido su alma, se hubiese ido a la condenación eterna en el lugar de tormento, en el infierno, por haber levantado esta calumnia, este falso rumor. Hay personas que dan para eso y más,
Hay personas endiabladas. Dentro de la misma iglesia muchas veces hay personas endiabladas. Usted dirá, pero ¿cómo es que si son cristianos son capaces de hacer eso? Óigame, dentro de las iglesias hay personas infiltradas. Hay espías. Personas que el mismo diablo, el Señor los reprenda, lleva a las iglesias, que no son cristianos, ni siguen a Cristo, ni le interesa nada de Dios. Son mensajeros enviados del diablo, camuflajeados, disfrazados de cristianos. Esas personas dan para eso y más, para calumniar, levantar calumnia y decir, falsificar chismes, rumores y mentiras. Decir que hay hermanos o hermanas que están en adulterio. Decir que vieron a tal hermano o tal hermana que salía para una cabaña, para un hotel, con tal o cual persona. El mismo diablo, si ellos se lo permiten, lo toma para que cumplan esas misiones. Alguien dijo cierta vez en un mensaje que en una ocasión salió él de la iglesia y el pastor también estaba a la entrada de la iglesia, y una hermana fue y le dijo al pastor que necesitaba que él orase por ella porque estaba pasando por una situación bien crítica, bien difícil. El pastor le dijo a la hermana que sí, que en un segundo él iba a orar por ella. La hermana fue a su vehículo porque estaba pasando por una situación bien crítica. Fue y entró a su vehículo y esperó que el pastor orase por ella. Cuando el pastor va y entra al vehículo, coloca las manos sobre ella e inclina su cabeza y comienza a orarle a Dios por la hermana. Unos miembros o un miembro de la iglesia que vio la acción, ¿sabe qué dijo? Comenzó a esparcir el chisme o el rumor de que el pastor estaba acariciándose con esa hermana dentro del carro, cuando el pastor lo que estaba era orando por ella. Y eso provocó un problema grandísimo ahí, gravísimo, que casi desemboca en el hecho del pastor tener que dejar el pastorado. ¿Por qué? Por una persona falta de entendimiento y por dejarse llevar de sus impulsos y sacar conclusiones en base a suposiciones e imaginaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El anciano pastor le dijo, con mucho gusto le perdonaré siempre y cuando me complazca un deseo. Está hablando aquí el pastor que fue víctima de la injuria o de la calumnia o el rumor de esta hermana, que cayó enferma después de eso, y porque temía que iba a morir, llamó al pastor y le pidió perdón y confesó que lo que ella había esparcido respecto de él era falso. Entonces el anciano pastor le dijo a ella, con mucho gusto le perdonaré a usted siempre y cuando me complazca un deseo. Por supuesto, dijo la mujer. El pastor prosiguió diciendo, vaya a su casa, mate una gallina negra, sáquele todas las plumas, póngalas en una canasta y tráigalas acá. La mujer regresó en una media hora. Aquí está lo que me pidió, dijo al pastor la mujer en cuestión. Este miró la canasta llena de plumas de la gallina negra y dijo, muy bien, ahora quiero que vaya a cada esquina del pueblo y arroje un puñado de esas plumas. Las que sobren, llévelas a la parte más alta de la torre de la iglesia y arrójelas al viento, y luego venga a verme nuevamente. La mujer hizo exactamente como el pastor le pidió. Cuando regresó donde el pastor con la canasta vacía, el pastor le dijo, ahora quiero que vaya por todo el pueblo y recoja todas las plumas que arrojó sin que falte una sola. La mujer se quedó mirando la cara del pastor y dijo, ¿qué? Eso es imposible. El viento habrá llevado las plumas,
¿quién sabe a dónde?, dice la mujer. Poniendo su brazo sobre el hombro de la mujer, el pastor le dijo: así es, querida hermana, yo le perdono por chismear contra mí, pero nunca olvide que es imposible arreglar el daño que puede causar un chisme. Otro efecto del chisme son las peleas. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Yo le hablo la verdad, amado. Mire, escuche esto, mis amados y amadas. Hay personas que es preferible no tenerlas cerca, porque son personas contenciosas, personas que con su lengua hieren, laceran, hacen más daño que una puñalada. Y entonces, si no quieren cambiar su conducta, si lo que están es haciendo daño, siempre daño, pues esas personas es preferible que no estén en medio donde hay personas que ellas puedan dañar. Así como la leña aviva el fuego, el chisme aviva la pelea. El hogar donde hay chisme es un hogar donde habrá peleas. La iglesia donde hay chisme es una iglesia donde habrá peleas. La oficina donde hay chisme es una oficina donde habrá peleas. Las peleas son inevitables donde reina el chisme. Cuando alguien se entera que está siendo objeto de un chisme, es inevitable que intente por todos los medios descubrir quién ha echado a rodar ese chisme. La consecuencia inevitable es el distanciamiento, la sospecha, la duda, la división y la discordia. Cuando se sabe que una persona es chismosa y que no controla y que habla en exceso, un hablador, no como muchas personas pronuncian hablador, no es ja con J, es hablador con H, que habla demasiado. Esas personas normalmente no se les tiene mucha confianza, porque se sabe que pueden meter a cualquiera en problema, con una verdad o con una mentira. ¿Cuánta razón tiene la Biblia cuando dice que donde no hay chismoso cesa la contienda? Luego de ver lo que es el chisme y los efectos del chisme, nos corresponde tratar acerca del engaño del chisme. Admitámoslo. Todos sabemos que el chisme es malo, pero a todos nos entretiene. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que dice la Biblia. En Proverbios 18:8 dice, y leemos así: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea que tienden a agradar, pero sabemos que es algo malo. Sabemos que es algo malo. Es como probar o ingerir veneno, pero mezclado con miel. Nos atrae mucho el dulce o el dulzor de la miel, pero resulta que está mezclado con veneno. Así es el chisme. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. El chisme se presenta siempre con un rostro atractivo, aristocrático. La Biblia lo ha comparado con un bocado suave, delicado, apetecible, pero penetra hasta las entrañas. Es tan fácil y tan atractivo prestar el oído a un chisme. Inclusive, a veces lo justificamos pretendiendo que aparezca como algo inocente. ¿Cuántas veces no habremos caído en el chisme al mencionar motivos para orar en alguna reunión de oración? Por ejemplo, cuando decimos que debemos orar por tal o cual persona, por cuanto ha hecho tal o cual cosa, o le ha pasado esto o aquello. No está mal orar con conocimiento de causa, por cosas muy específicas,
Pero debemos tener mucho cuidado para no disfrazar el chisme bajo el manto de pedido de oración. Por ejemplo, que usted diga, o yo, cualquier persona diga, vamos a orar por fulano que cayó en adulterio, en una cadena de oración. Usted tal vez lo hace inocentemente, pero ahí mismo no se da cuenta que está revelando algo, y que dentro de los que están ahí escuchando, no todos van a ser lo suficientemente sensatos para guardar ese asunto, sino que van a comenzar a divulgarlo. Ahora usted puede orar por eso mismo. ¿Cómo? Diciendo, vamos a orar por fulano por una petición especial, por ejemplo, o vamos a orar por fulano para que Dios lo ayude y lo fortalezca y quite de él cualquier cosa que no sea conforme a su voluntad. Dios y usted saben a qué usted se está refiriendo, y sabe Dios que usted no quiere mencionar el hecho en sí, porque sabe que sería perjudicial, porque revelaría algo que no debe revelar. No olvide que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hay personas que les gusta estar escudriñando todo, pero para saber, ¿para qué? Para revelarlos. Por eso dice en Proverbios 11:13 que el que anda en chismes descubre el secreto. Las personas que les gusta andar de casa en casa, principalmente mujeres. Por eso desde niñas es bueno que vayan acostumbrándose a que usted debe dedicar su tiempo a cosas productivas. Porque si desde niña usted la dejan crecer, que para de casa en casa paloteando y brincando como los chivos, dicen en mi pueblo que el chivo que brinca mucho se garrancha. Hay mujeres que no salen de un chisme, que no salen de un problema, porque lo que paran es de casa en casa, buscando y llevando, buscando y llevando. Ahora, a que si usted se mantiene en su casa, se mantiene ocupada, o en el caso de hombres también, si usted se mantiene ocupado en cosas productivas, a que nunca van a decir que usted dijo tal cosa, que fulano de tal dijo de usted, que usted dijo de fulano de tal, y que esto y que lo otro. Pero hay personas que tienen malas costumbres, que fueron malcriados, es decir, no criados bien, no criados con costumbre. Y no importa que seamos adultos, Dios nos puede cambiar y debemos pedirle a Dios que nos cambie si tenemos malas costumbres que adquirimos cuando íbamos creciendo, porque crecimos en un hogar donde a lo mejor no tenían el conocimiento, o porque a lo mejor la conducta que ellos tenían, la forma que ellos tenían, nos permitía a nosotros, por ejemplo, estar paloteando, estar de casa en casa, entremetiéndonos en lo ajeno, entremetiéndonos en lo que no debemos. De ahí es que nacen los chismes. De ahí es que nacen los chismes. ¿Cuántas muertes no han habido? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas venganzas por un chismoso? Porque a lo mejor vio la esposa de un determinado caballero hablando con alguien de un asunto, qué sé yo, de medicina, de cualquier cosa. Y el chismoso que los vio conversando, va y le dice al esposo, mira, yo vi a fulano, yo vi a tu esposa con fulano. Oiga bien, no especifica, no, ellos estaban hablando de medicina, estaban hablando, parece, no sé qué cosa. No, él va y dice, yo vi a fulano con tu esposa. Y tal vez él lo haga sin ninguna malas intenciones, pero el otro que escucha no lo va a tomar así. Y cuando viene a ver, y por una mentira incluso, se puede tomar venganza contra alguien. Luego de haber hablado sobre la explicación del chisme, el efecto del chisme y el engaño del chisme, nos toca hablar de la exhortación contra el chisme. Se encuentra en Levítico 19:16, donde dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Escuchemos la voz de Dios. Levítico 19:16, desde el Antiguo Testamento, Dios nos viene hablando. No andarás chismeando entre tu pueblo,
no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El chisme no agrada a Dios. El chisme no es bueno para el chismoso ni para el que es víctima del chisme. Por eso Dios ha condenado el chisme diciendo: no andarás chismeando entre tu pueblo. Es un mandato. Mucho bien nos haría enmarcar este mandato y colgarlo en alguna pared de nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo o inclusive en el templo donde se reúne la iglesia. Pero mucho mejor nos hará si dejamos que este mandato se grabe en nuestro corazón. Me parece muy interesante la vinculación entre el chisme y el asesinato en el texto que acabamos de leer. Ponga atención, lo leeré nuevamente. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme es un atentado contra el carácter del prójimo. ¿Cuántas veces no habremos causado grave mal contra el carácter de nuestro prójimo mediante un chisme que salió de nuestra boca? Debemos tener mucho cuidado con los chismes. Por último, consideremos la erradicación de los chismes. ¿Desea erradicar el chisme de su vida? Si lo desea, le sugiero que dé los siguientes pasos. Número 1. Reconozca y admita que el chisme es pecado. Es como admitir que estás enfermo para poder proceder con la sanidad mediante la medicina. Si no reconoce que el chisme es un pecado, entonces no va a ser sanado de ello. No hace falta ser un genio para determinar que Dios cataloga el chisme como un pecado. Por algo dice la Biblia: no andarás chismeando entre tu pueblo. No excuse su pecado de chismear. No lo disfrace diciendo que sus chismes son inocentes y que jamás ha intentado causar daño a alguien con sus chismes. No olvide que aunque usted no quiera hacerlo, todo chisme tiene el efecto de indisponer a unos en contra de otros. Es decir, que aunque usted se proponga o no hacerle daño a alguien, el chisme, ese es el efecto que produce. Pone a unos en contra de otros. Número 2. Confiese a Dios el pecado del chisme. Confesar significa ponerse de acuerdo con alguien. Cuando confiese a Dios el pecado del chisme, usted se estará poniendo de acuerdo con Dios en que es chismoso y que su chisme atenta contra Dios y contra el prójimo. No se vaya por la tangente justificando su chisme con cosas como: es que no puedo evitarlo, o es que yo no divulgo chismes, sino solamente los escucho, o ¿qué puedo hacer si alguien viene y me cuenta un chisme? No recibirlo, no permitirlo. A usted le van a contar, si le cuentan muchos chismes a usted, escuche, a usted que está escuchando ahora, si a usted le van a contar muchos chismes y le llevan muchas informaciones, es porque a usted le agrada eso y le gusta eso. Porque si a usted no le gustara, no se lo van a llevar. Porque el que quiera llevárselo va a ver la reacción suya y no lo va a recibir. Pero como a usted le gusta estar escudriñando, investigando y recibiendo personas en su casa o en cualquier otro lugar que van a llevarle chismes, informaciones, murmuraciones, ¿por qué usted mejor no se preocupa por estar orando por los demás? ¿Por qué usted mejor no insta a esa persona que le quiere estar involucrando siempre en chismes, en murmuraciones y en todas esas cosas? ¿Por qué usted no le dice: no, vamos mejor a orar, vamos a fortalecernos en el Señor y vamos a orar para que Dios fortalezca a esa persona, para que Dios se le restaure y le levante? No, si no lo hace, ¿sabes por qué es? Porque a usted también le gusta el chisme. Y vuelvo y digo, y lo repito,
lo repito, desde la niñez, como padres o tutores, debemos no permitir que los hijos o protegidos se acostumbren a ser chismosos y chismosas, porque así mismo van a crecer, y eso es lo que van a manifestar cuando adultos. Número 3. Evite contar algo negativo sobre alguien cuando ese alguien no está presente. Si lo hace, estará chismeando. Número 4. Cuando alguien venga a usted con un chisme, de una forma muy amable, dígale: ¿estaría dispuesto a decirme lo mismo que me estás diciendo si la persona de quien me estás hablando estaría aquí presente? Usted no se imagina cómo algo tan sencillo como esto es un efecto cuchillo para cortar de una vez, de un tajo, los chismes. Decirle: bueno, ¿tú estarías dispuesto o dispuesta a decirme eso mismo que me estás diciendo ahora cuando esa persona esté presente? Ahí mismo la persona va a tomar medida y posiblemente se va a callar, y con mucha probabilidad no va a estarle llevando chismes a usted. No olvide que peca tanto el que propaga el chisme como el que oye el chisme. Para propagar un chisme, primero es necesario oír ese chisme. Lo mejor es cortar de raíz los chismes, evitando oír chismes. Tan chismoso es el que los habla como el que los escucha. Porque si el que los escucha no fuese chismoso, no los escuchara, valga la redundancia y la repetición de la palabra. Terminando ya, cito las palabras de Diderot: el que chismorrea contigo de los defectos ajenos, chismorreará con otros de los tuyos. Así es, el que chismea con usted de otros, va a chismear con otros de usted. ¿Qué le parece? Que por la gracia de Dios su vida esté caracterizada por la ausencia del chisme. Así que, antes de contar algo que pueda dañar el nombre de algún hermano, debemos preguntarnos: número 1, ¿estoy seguro que es verdad lo que voy a contar? Número 2, ¿estaría yo dispuesto a escribirlo y firmar mi nombre? Número 3, ¿serán beneficiados los que me escuchen por lo que voy a decir? B, si una víbora nos muerde, queremos que el doctor saque el veneno. Así también con el veneno espiritual. Debemos crucificar la carne con sus hechos y palabras. C, debemos vencer el mal con el bien. Si comenzamos a hablar mal de alguno de nosotros, debemos detenernos y pensar: ¿en qué realidad quiero destruir a mi hermano? ¿Quiero debilitarlo? ¿Quiero herirlo? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Proverbios 25:23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora, murmuradora. Fruncir el ceño, o si es por teléfono, simplemente detenerlo o detenerla diciendo: mis oídos no son bote para basura. Cuando le vengan con un chisme o con chismes, mis oídos no son bote para basura. Es decir, no lo recibo eso. Se requiere valor, puede ofender, pero es lo indicado. Que se ofendan. Si se van a ofender porque usted no quiera prestar oído a los chismes y a las murmuraciones, que se ofendan si se van a ofender por eso. Porque no podemos nosotros confabularnos con el pecado para complacer a ningún ser humano.
Nosotros tenemos que complacer primeramente y por sobre todas las cosas a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole en su palabra y no haciendo lo que Él nos dice que no hagamos y haciendo lo que nos manda hacer. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua, porque es que hay personas que no controlan su lengua, no tienen límite, son desbocados hablando. Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmo 15, 1 al 3. Primera de Timoteo 5:10. Estar ocupados en buenas obras, enseñando el evangelio, invitando gente a los servicios, teniendo estudios bíblicos con hermanos. Si hay tiempo para ser chismosos y entremetidos, obviamente nos sobra tiempo libre. Hay que llenar el vacío con el bien, según Hechos 8, 4 y 5. O sea, ocuparnos tanto en las cosas positivas, en el bien, en lo que trae beneficio, que no haya espacio para las cosas negativas. Recuérdese Mateo capítulo 12, versículos 34 en adelante. Así que debemos guardar nuestras lenguas y refrenarnos del acto pecaminoso del chisme. Si rendimos nuestros deseos naturales al Señor, Él nos ayudará a mantenernos rectos. Dios recompensa al justo y al recto, así que todos debemos luchar para permanecer como tales. Así damos por concluido este tema, dividido en dos partes, titulado El chisme es otro de los grandes enemigos de la humanidad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Habla de varios efectos, todos ellos negativos, es decir, perjudiciales. En primer lugar, el chisme descubre el secreto, es decir, cosas que deben mantenerse en oculto. El chismoso, mediante el chisme, la descubre. Note lo que dice Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Cuando tendemos a ser fieles, guardamos los secretos, sobre todo porque sabemos que si salen a la luz van a hacer mucho daño, van a perjudicar a muchas personas, incluyendo al chismoso, porque tal vez él crea que no es perjudicado en lo físico, digámoslo así. Pero ¿y qué tal en el mundo espiritual? Las puertas que le abre a las tinieblas, a los demonios, a las malicias, que los van a aprovechar a él para ser un promotor de cosas que van a hacerle perjudiciales a los demás. Varias cosas que suceden a las personas es mejor que se las guarde en secreto, no para encubrir el pecado, es decir, no para tapar el pecado,
segunda parte. El chismear perpetúa el mal, es decir, el rumor, la mentira, la información parcial, chueca, dañina. A. La verdad sufre, pero el error y la mentira prospera. B. Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Parece que todos tenemos mucha víbora en nosotros y por lo tanto tenemos que sujetarlas, someterlas y no dejarnos dirigir por ellas. Recuerden que en la parte 1 estuvimos hablando en la introducción y del cuidado que debemos tener en el uso de la facultad que Dios nos ha dado para hablar, el órgano que nos ha regalado, la lengua, las cuerdas vocales. Todo eso, si nosotros no tomamos las debidas medidas, si no aplicamos los controles necesarios, el enemigo puede aprovecharse y hacernos hablar cosas que no debemos hablar, aun cuando tengamos buenas intenciones. Consideremos los efectos del chisme. La Biblia nos ha... Vamos a ver en esta noche la segunda parte del tema titulado El chisme, otro de los grandes enemigos del hombre. Oremos para que el Señor nos dirija en lo que es la comprensión, asimilación, entendimiento de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, tu respaldo, tu guía, tu protección, Señor Dios Todopoderoso, tu unción, para que todo lo que hablemos sea en base a tu palabra y que los objetivos que tengamos, Señor cielo, desde lo más profundo de nuestro corazón, sea edificar, que tú seas glorificado y que el pueblo sea madurado, que el pueblo sea exhortado, para que cada día podamos acercarnos más a la imagen misma de tu Hijo Jesucristo. El chisme, otro grande enemigo de la humanidad. Y como decíamos o decimos en la primera parte de este tema, tenemos que tener mucho cuidado con repetir las cosas que escuchamos o aún que suponemos, porque en ocasiones llegamos a conclusiones producto de nuestra propia imaginación o ilusión, pero lo damos tan por sentado que asumimos que es así, tal cual, sin nosotros haber experimentado, sin nosotros tener prueba, solamente porque suponemos, imaginamos que es así. Y otras veces es porque comenzamos a repetir como papagayos lo que escuchamos de otros u otras. Que aún en el caso que sea verídico lo que nosotros escuchemos, tenemos que ser sabios y saber que no todo debe ser divulgado y que no toda persona debe escuchar todo asunto, porque hay individuos maduros que pueden recibir una información muy delicada y sin embargo ellos tener la capacidad de guardarse eso para sí. Pero hay otros que no son maduros y que no tienen control, sino para no causar más daño que el que ya ha causado el pecado mismo. Pero cuando una persona comienza a divulgar lo que pasó, está descubriendo el secreto y causando un grave mal a quien es víctima del chisme. O sea que no es
para cubrir el pecado, que se debe mantener en secreto cierto asunto, sino para impedir que se agregue más mal a lo que ya ha provocado la falta en cuestión. En segundo lugar, el chisme divide aún a los mejores amigos. Recuerde que estamos dentro del subpunto efectos del chisme. En segundo lugar, repito, el chisme divide aún a los mejores amigos. Eso es lo que dice la Biblia. En Proverbios 16:28 leemos lo siguiente: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué? Porque cuando alguien le habla mal a un amigo de otro, probablemente va eso a provocar una rencilla, una contienda y hasta una enemistad.